It starts with a word. All I know, so unreal. Watch you go. I tried so hard and got so far, but in the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all, but in the end, it doesn't even matter. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to remind myself of a time when in spite of the way you were mocking me, acting like I was part of your property, remembering all the times you fought with me, I'm surprised it got so things aren't the way they were before. You wouldn't even recognize me anymore. Not that you knew me back then, but it all comes back to me. You kept everything inside, and even though I tried, it all fell apart. What it meant to me will eventually be a memory of a time when I tried so hard and got so far. In the end, it doesn't even matter. I had to fall to lose it all. In the end, it doesn't even matter. Atención, está usted reportando gasóleo A. Joder. Atención, está usted reportando sin plomo. Muchas gracias. Muchas de nada. Muchas gracias. One thing, I don't know why. It doesn't even matter how hard you try. Keep that in mind. I designed this rhyme to explain in due time. All I know, time is a valuable thing. Watch it fly by.
¿Vas bien? Sí, mami, una avispa, macho, me cago en Dios. ¿Cómo he picado? Tengo ahí un poquillo de agua. ¿Quieres agua? Hostia, te he visto ahí. ¿De dónde eres tú? Yo de Cáceres. Ah, hostia, que yo estoy en el Club Z ese. ¿Cuál? Tú no estás en el Club Z ese Espera, de Cáceres. espera, que voy a aparcar. No. Ah, pues yo no estoy en ese. Ah, es que, es que me han metido. No, lo que pasa es que yo venía tranquilo porque ya vengo llevo ya 600 kilómetros hoy. Hostia, ¿dónde has ido? Pues yo he ido al Valle del Ambroyo y luego a la Vera, Hostia. ¿sabes? Y digo, ya La vera está bien, sí. ya está cansado. Y digo, bueno, te he visto, digo, a ver si te pillaba, pero no te seguí el ritmo, no he sido capaz. Ah, sí. Y me metieron yo, no conozco a nadie, pues tú verás, y es que para aquí no sale nadie. No, es que además luego no sabía, esta curva es muy malilla y luego ya a partir de aquí ya se acaba ya. Sí, aquí ya. Si me la quedo, porque no sé si me la voy a quedar. Ya estás probando, no es tuya, güey. No, mía, tiene ya 2 años, Ah. tiene 8.000 kilómetros, pero no sé si me la voy a quedar. A probar todas las Kawasaki del mercado. Sí, hay los Kawa Days, se llama Eso. Kawa Days, sí, eso aquí en Cáceres también lo hay. Y mañana lo hacen en Pero Badajoz. todas no, te ponen algunas y Honda y Kawasaki. Yo lo envié aquí al grupo ese y dicen que ponen que son todas. Bueno, todas. Es que esta no me gusta, mira, que este asiento es... Es que a mí antes me gustaban las Nike, pero es que ahora me encantan, macho. Hombre, es que esto es una bestia, esto es una moto igual que la Esta tuya. ¿Cuántos caballos tiene esto? 125. Pues igual, esa tiene... Pasa que esta, Sí, pues esa tiene 136 yo creo que o 126. ¿Esta cuál es, la 1000? No, la 600. La 600, pues sí, esto es. 126 o 136. La tienes bien engrasadita, ¿eh? La tienes al punto, ¿eh? Es de la engrasada, si no va el asunto. Hombre, esto lo que hago es que le pongo un gel. Le compro un gel y me lo tapizan y me ponen un poquito más... Porque ya la edad de la próstata, cuidado, ¿eh? Hostia, no, y son cansadas. No, pero que esto es muy duro. Yo creo que incluso el tuyo es más blando que el mío, ¿eh? Eso no se puede. Esto es una Eso, tabla. Estas motos son por un rato. No, esto es más duro todavía. Estas motos son por un rato. Para 100 kilómetros en curva y la sueltas en el garaje. Bueno, oye, que hay gente que rutea con esto, ¿eh? Yo... Sí, no, si rutea, si rutea. Pues nos falta una cervecita, macho. Pues sí, Ahora nos tomamos una cervecita y más bien que todas las cosas. Pues estaba en casa que hace una tarde y digo, me da para ir una vuelta. Pues yo me he ido todo el día. Y ayer me fui también por ahí, por la mañana. Yo no me voy porque solo me aburro, tío. Yo es que no me aburro porque como voy grabando y ahora me paro, ahora saco el dron, ahora me paro y me tomo una cerveza, ahora conozco a no sé quién. Yo no me aburro, Ya, yo no ya. me aburro. Si vas en plan como voy yo ahora, si vas a coger curvas y tal, de esta manera cuando vas con los colegas pues te picas un poquito más Es más, y ya. arriesgas bastante Claro, más. claro. Que te cagas. Espero que no tuviera ningún bicho porque... Bueno, no, creo que cuando Es que más... aquí hay mucho mosquito, macho. Pero cuando más adelantado no había tanto, era después. Cuando te empezó a seguir los he notado. Bueno, Pues, seguí, ¿desde intenté. por dónde has venido? ¿Has pasado Casa Tejada, Saucilla y...? Sí, y Yo vengo, soy he echado yo soy gasolina, Casa he echado gasolina ahí en Almará. En el y- Portugal. Sí. Se llama el Portugal. Y digo, ya me vengo para acá, por aquí, Sí, claro, disfrutando y... Aquí se acaba la vía de servicio. Ahí arriba. Sí, no, pero luego me cojo la carretera de Jaraicejo y salgo casi hasta Trujillo. Y luego ya me voy por la carretera vieja, ¿sabes? Porque ya las ruedas están para cambiar. Sí, está la un poco tocada, sí. Sí, no, pero vamos, ya las estoy reventando. A mí se me ha ido una curva, macho, ahí en Cerrejón, me he cagado. ¿Se te ha ido? Hostia, de atrás. Pero está nueva, si la de atrás está nueva. Pues sí, Pero yo... porque tampoco está muy caliente, ¿sabes? No, ahora sí la tienes caliente, ¿eh? Ahora se la ha jodido, ahora sí. Ahora está caliente como vamos. Buen escape, buen escape. ¿Cómo sonaba, tío? ¿Cómo sonaba? Yo que vi montado, no, pero este tiempo atrás se dejó un colega y se fue. Digo, hostia, claro, el que va montado no lo escucha bien. No, lo Pero, escucha, yo lo he escuchado cuando más adelantado, porque en marcha yo fue- escuchaba la moto, te escuchaba la moto y digo, no me muevo. Me quedo aquí porque como si me muevo a la derecha, no sé de dónde venía. Digo, si me muevo la podemos liar, porque escuchaba de fondo. Entonces digo, me quedo quieto, porque el que me vaya a adelantar me va a adelantar por donde sea. Sí, claro, Y es cuando me has pasado por la derecha. Digo, ahora ya es cuando le intento seguir y no soy capaz. ¿Sabes? Y digo, me he quedado quieto, digo, porque el instinto es que escuchas el sonido y te metes para la derecha, y entonces ya cuando la liamos. Iba yo mal, ¿sabes? Iba yo mal. A mí esta moto me encanta, pero claro, yo esto no sé llevarlo, porque es que eso no tiene nada que ver con eso es una bici. Pero esto más manejable, esto se disfruta más. Bueno, esto... Un colega mío tiene la Super Duke 990, la KTM, que así este tío. Me fui a Guadalupe con ella y digo, esto es que mola, macho. Esto tiene 8.000 kilómetros, no va a dar ni un problema, ni uno. Y esto es No, que esta vamos... Yo la compré con... ¿Cuánto tenía? 28. ¿Tienes? O 50 y pico, ¿tienes? ¿1000? Sí. 8.000 tiene esta. Hay un castillo y un montón de... Es que no sé. Hay un montón de... ¿Cómo dices que se llama la ruta? La ruta del Quijote. Vale, pues esa Las curvas del Quijote. Me mandas Sí. un mensaje y dices, yo soy el de la ninja, el Vale. Pichu, el Pichu. Pichu, me llama. Claro, que lo estoy viendo. Ya, Y te paso la ruta, y me pasa la ruta. Digo, Vale. venga, tío. Y cuando eso... Hombre, lo que pasa es que te digo, ahora todavía tengo 7 8 vídeos por subir. Voy acumulando porque, claro, es que si no, luego te quedas sin vídeo y harás algo. Y muchas veces sales a grabar y no te sale nada. Entonces, sales sin nada que grabar. Mira, pues esta conversación queda guapísima, tío. Sí, claro, verdad. Date que una bifa. Ya está esto frío. Ya no. No, ahora echa gasolina y luego igual te anima. Ahora se va a subir.
Lo que pasa es que deberías llevar pañuelo, por lo menos, cuando vayas. Si me le pongo, pero me hace mucho calor, digo, bah. Pero es que Ya, pero por eso mismo lo llevo yo, macho. Tienes que tener cuidado porque mucha gente pasea a los perros. Ya, sí. Y en un vídeo mío se me ve como si me atraviesa un perro aquí, ¿sabes? Y encima el tío me pide perdón, digo, joder, pero ya el perro ha atado, tío. Que es que si llego a él como vas tú, no me da tiempo. Bueno, tío grande, un placer. No, encantado. Igualmente. Nos veremos te saco en YouTube, tío, te saco. Vale. Si no te importa. No. ¿Cuánto va a tardar más o menos? Pues no sé, igual me animo y lo saco en una semana o por ahí. Tú suscríbete y vas a ir viendo vídeos, ¿sabes? Pues nada, disfrutar la moto, tío grande. Hombre, que te va a hacer de noche. Nada, bueno, no pasa nada. Con un motero, tío, siempre hay que ayudarle. Ya. Esa tampoco suena mal, ¿Eh? Tampoco suena mal. Pero cómo viene. Pero vamos, un SC Project, pero vamos, que está un poquito capado. Le tengo puesto el DB Killer. Vale. Venga, hasta luego. Ready to be free, chasing every thrill we could see. With our eyes steady, waking to a dream, aching to be thrown in the ring. If nothing comes easy, as long as we're breathing, we'll go all the way or go home. We were born ready, wherever it leads. What we have is all we need. 'Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride. And if it's hard or soft, before we get off, I'm gonna enjoy the ride. Enjoy the ride. 'Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride. Enjoy the ride. 'Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride. And if it's hard or soft, before we get off, I'm gonna enjoy the ride. Enjoy the ride. We were born hungry, hungry for the rush, screaming when they tell us to hush. Hit the ground running, leave 'em in the dust. Only run with those we can trust. If nothing comes to us, we fly where it's bluest. We're ready to face the unknown. We were born hungry, we'll never get enough. 'Cause we're only here this once. 'Cause if it's fast or slow, all I really know is I'm gonna enjoy the ride. And if it's hard